Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de estos estudios. Vamos a continuar con el segundo tema, siempre sobre esta misma línea de las pruebas. Empezamos el estudio anterior sobre el libro de Santiago. Se recuerda que leímos cómo Santiago escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, pero ahí hay principios para nosotros. Las 12 tribus obviamente hace alusión directamente al pueblo de Israel, pero sabemos que al principio la iglesia era judía, la mayoría de convertidos en los primeros años fueron judíos y sufrieron persecuciones. Imagínense, estaban dispersos. Usted lee en el libro de los Hechos y cómo los persiguieron y salieron ellos dispersados, y ahí el Señor los utilizó para hacer grandes avivamientos en ciertos lugares, sobre todo en Antioquía. Entonces imagínense qué difícil es salir de su ciudad, de su pueblo, de su colonia, salir de su casa, dejar todas sus posesiones, tal vez sus familiares, sus amigos, y llegar a estos lugares. ¿Pero por qué? Por causa de la palabra. Entonces esta gente sí sabía lo que es vivir por el evangelio, pero a veces nosotros somos bien acomodados y olvidamos lo que la escritura nos dice. Cuando nos enmarcamos en la realidad bíblica, nuestra vida va a cambiar. Leímos la vez pasada, y quiero recordarle rápidamente, donde dice Santiago capítulo 1 verso 2: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Mire, hermanos, tengan por gozo el que estén en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que Dios, por medio de la prueba, nos revela, nos examina primero cómo estamos. Y si nosotros vamos caminando correctamente, vamos a aprobar la prueba y se va a notar, porque dice que nos van a dar una corona de vida. La corona de la vida del Señor siendo reflejada en nosotros. No olvide que el evangelio es hacernos conforme a la imagen del Señor Jesús. Pero la iglesia ha perdido este rumbo, hermano. Muchas congregaciones lastimosamente están siendo arrastradas por hombres famosos, pero que no son espirituales, que no son bíblicos, y que están llevando a la iglesia a un culto más, a un grupo social, que han hecho de la iglesia un grupo de reunión donde van a entretenerse con bonita música, con danzas y con un montón de liturgia religiosa, pero que no es como dice la escritura. La gente a veces dice: hermano, pero yo quiero ando buscando una iglesia de sana doctrina, me dijo una hermana. Mire, le recomiendo una, le digo que he estado visitando en tal lugar, y cuando fue me dice: hermano, pero no danzan. Y entonces le digo yo: la danza de ninguna manera es pecado, pero usted ve el énfasis en el Nuevo Testamento en la danza. Usted ve en el libro de los Hechos donde hay gente danzando. Usted ve en las epístolas instrucciones para danzar. No, para la alabanza sí, para el canto. Pero eso no estamos diciendo de que no se pueda danzar, no. Lo que estamos diciendo es que han desfigurado de tal manera el servicio al Señor, el culto al Señor, la vida cristiana, que la gente imagina un lugar donde van a cantar, a danzar, que eso es el evangelio. Pero esta gente, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que vivieron los discípulos y el ejemplo que nos dio el Señor, nuestra vida cambia. Por eso es que nos advirtieron que la gente al final de los tiempos no iba a querer escuchar la sana doctrina, sino que iban a escuchar maestros para sí, conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la gente anda buscando, conforme a sus deseos carnales, ver un lugar que le guste y ahí congregarse. Pero eso no es así, hermano. Miren cómo dice el apóstol Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces es necesario que pasemos por prueba. El evangelio es un proceso de ser formados a la figura, a la imagen del Señor, pero es a través de pruebas, aunque no nos guste. Y dice que la prueba de la fe, entonces ¿qué nos van a probar? La fe produce paciencia. Y mire cómo dice el verso 4, Santiago 1: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Entonces el Señor, por medio de la prueba, nos permite saber si nosotros estamos siendo formados como verdaderos cristianos. Pero hablamos un poquito, y se lo estoy resumiendo, que cuando nosotros nos mantenemos dando vueltas en la misma situación familiar, espiritual, económica, moral, etc., solo revela de que no estamos aprobando la prueba y nos estamos engañando y estamos pensando de que estamos sufriendo por el evangelio, pero simplemente estamos siendo reprobados. Y si somos reprobados, dice más adelante, que eso revela de que somos niños, que somos fluctuantes, que somos llevados como las olas por el viento de un lado para otro. Y dice: no piense el tal que va a recibir cosa alguna del Señor. Y hablamos también de que aquí nos dice en el verso 5: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
Entonces, ¿qué necesitamos? Entender cuál es el propósito de la prueba. Y el Señor nos va a mostrar cuál es la salida. Y hablamos también en el tema anterior de que es una salida de fe. Que el Señor siempre nos va a llevar por un camino de fe. Entonces, ahora quiero que sigamos sobre esta misma línea. Y quiero enseñar algunas cosas que me han gustado mucho, que me he quedado bien impresionado y sé que le van a edificar. Y vamos a utilizar la historia del pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto y lo llevaban a Canaán. Mire, más adelante ojalá podamos tocar cada una de las pruebas que el Señor les hizo durante todo el trayecto en el desierto, pero lastimosamente ellos fueron reprobados. Y por eso 1 Corintios capítulo 10 del verso 11 nos dicen, hey, eso se escribió para nosotros, para que tomemos nota y no nos pase como les pasó a ellos. Entonces yo les quiero resumir y hablarles sobre qué importante es que entendamos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de la prueba. Porque si no vamos a estar pensando que estamos siendo espirituales, que somos cristianos genuinos, pero en la prueba estamos siendo reprobados, dando vueltas en el mismo lugar, sin conocimiento verdadero, sin ser personas espirituales, sin tener matrimonios felices, sin tener hijos que estén educados como Dios dice en sujeción y en la disciplina del Señor. Vamos a estar aún en nuestra economía siempre en crisis económicas. ¿Por qué? Simplemente porque estamos jugando al evangelio y no nos estamos dejando que el Señor nos forme a su imagen. Entonces quiero que me acompañe, vamos a entrar ya al tema. En Números capítulo 13, verso 23 dice la escritura, y llegaron hasta el valle de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres con algunas de las granadas y de los higos. ¿Se recuerda? Esos fueron los espías que llegaron a Canaán cuando ellos estaban en el desierto. El Señor le dio instrucciones a Moisés, mandaron 2 espías y note qué impresionante que entre las cosas que llevaron como muestra de la bendición que había en Canaán, recuérdense que el Señor los quiere llevar a Canaán. ¿Qué representa Canaán, hermano? Canaán representa el lugar, el nivel donde Dios nos quiere llevar. Nos saca de Egipto, del mundo, de la esclavitud carnal, nos lleva por el desierto a tratar nuestra alma, a desarrollar fe en nosotros y nos quiere llevar a Canaán, que es la vida espiritual, la vida donde aprendemos a depender del Espíritu Santo. No es en la carne, no es ni tan siquiera en el alma, sino que es en el Espíritu. Entonces Canaán representa andando en el Espíritu, una vida espiritual. Y mire qué maravilloso, porque dice que la muestra de Canaán fue un racimo de uva tan grande que entre 2 hombres lo llevaban. Entonces, ¿por qué le quiero hablar de esto? ¿Qué representa las uvas? De ahí se obtiene el fruto más dulce, más representativo del gozo de la tierra, que es el vino. Entonces, como hemos pasado, en la mayoría de congregaciones celebran en la primera reunión del mes la Santa Cena. Entonces, ¿qué participamos de la Santa Cena? Del pan y del vino. De eso le quiero hablar. En la prueba el Señor viene y lleva a esta gente hasta Canaán y les dice a los espías, vayan y lleven eso al pueblo que está en el desierto. Y cuando llevan llevan uvas, que vamos a utilizarlo como una figura del vino. Entonces déjenme decirle de esta manera la aplicación. El Señor les muestra, ¿saben qué hay en Canaán? Hay vino. Está lo más dulce, lo que les va a causar más gozo para ustedes, allá está en Canaán. Entonces mire, cuando vinieron los 2 espías, usted se recuerda de la historia, 10 dieron un testimonio malo y dijeron, no vamos a poder, hay gigantes, no los vamos a poder vencer. La gente les creyó a ellos y no les creyó a Dios. Y entonces Dios se enojó con ellos y se quedaron postrados en el desierto. Y eso es lo que dice 1 Corintios 10 para nosotros. Él dice, miren cómo Dios, después de haber sacado al pueblo de Egipto, no se agradó de la mayoría de ellos, sino que se quedaron postrados en el desierto. En el libro de Judas dice que el Señor los destruyó. Imagínense. ¿Por qué? Porque no entendieron el proceso. Como no fueron aprobados, fueron reprobados. Y como fueron reprobados, no alcanzaron el lugar que el Señor quería. Yo no quiero que nos pase a usted y a mí eso. Es importante que nosotros entendamos cómo aprobar la prueba. Entonces, ¿cómo llegamos a Canaán? ¿Cómo llegamos a alcanzar esa representación del vino, de esa uva? Entonces, de eso le quiero hablar. Ya le dije que en 1 Corintios, ahí nos dice eso. Cómo nosotros debemos de tomar nota. Entonces, mire, 1 Corintios capítulo 10, verso 1, quiero que me acompañe. Recuérdense, está las uvas que representa el vino. Y nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor?
Se lo digo en un momento. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y mira el verso 3 de 1 Corintios 10. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Aquí le quiero decir. Entonces, mire, el Señor antes de llevarlos a Canaán, ¿qué les dio? ¿Cuál fue el alimento que les dio en el desierto? El maná, el pan. Entonces, así como en la Santa Cena, mire, el Señor dice, hey, antes de darles el vino que está en Canaán, tienen que aprender a comer el pan que está en el desierto. Espero que me esté explicando. Es decir, que el pan representa el proceso que Dios quiere enseñarnos, hacernos, formarnos en el desierto, para que nosotros podamos ser preparados para alcanzar el vino. En otras palabras, no hay vino si primero no participamos del pan. Pero usted dice, hermano, yo participo del pan. No. Aquí vamos a ver, y eso es lo que le quiero enseñar. Si nosotros estamos siendo preparados como Dios quiere al comer el pan, entonces el resultado va a ser que cuando venga la prueba, vamos a aprobar. Y entonces, ¿qué nos van a dar cuando aprobamos? El vino. Para explicarme, el pan representa la palabra y el vino representa las promesas cumplidas por haber aprobado la prueba de la fe. Pero ¿qué necesitamos para aprobar la prueba de la fe? Es decir, para llegar a Canaán y tomar el vino. Necesitamos que el maná haga su obra en nosotros. De eso le quiero hablar. ¿Cómo nosotros podemos aprender a que el maná que Dios nos da haga su obra para que nosotros podamos ser preparados y rápidamente salir del desierto? El desierto espiritual, el desierto familiar, el desierto matrimonial, el desierto económico, no importa cuál sea el desierto, pero si estamos dando vueltas y vueltas, simplemente es porque no hemos aprobado. Si usted ya tiene años de estar en la misma situación, le quiero decir, no se engañe, no ha aprobado la prueba. ¿Y sabe por qué no ha aprobado? Porque usted no ha dejado que el maná, la comida espiritual que le está dando el Señor, haga su obra en usted. Entonces quiere que le den el vino, lo que representa ya el racimo de uvas, la bendición que hay en Canaán, pero no dejamos que el maná haga la obra en nosotros. Entonces, mire cómo dice Deuteronomio 8:3, ya vamos entrando al tema. Y te humilló, esto es el resumen que le dio Moisés a los 40 años después, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, ¿para qué les dio el Señor el maná? Era una representación de la palabra, que el Señor les iba a decir, ¿ustedes quieren llegar a Canaán? Sí, ¿saben qué? Tienen que aprender a depender de mi palabra todos los días. Por eso el maná descendía todos los días. Uno puede decir, hermano, pero mire, yo todos los días leo la Biblia, yo escucho prédicas, yo escucho estudios, entonces, ¿qué será que no alcanzo a Canaán? Por eso es lo que le quiero enseñar. Porque uno se puede estar engañando y, como dice Santiago, ser un oidor olvidadizo, que solo oye la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro. Y entonces no hace la palabra la obra en uno. En 1 Tesalonicenses, Pablo llega a la iglesia y le dice, hey, ustedes recibieron la palabra de Dios tal y como es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, la cual hace la obra en ustedes, los que creen. Entonces la palabra tiene que hacer una obra en nosotros. Si nosotros genuinamente la estamos recibiendo, entonces esa palabra nos va a ir transformando y en medio de la prueba vamos a ser aprobados y vamos a poder llegar a Canaán y disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, entrando al tema, que ya tenemos que participar primero del pan. Sin pan no hay vino. El pan, que es la palabra. Juan 6:47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Entonces, ¿cuál fue el problema de ellos? En el Salmo 78 dice, hermano, que a pesar de que vieron las maravillas del Señor, ellos no le creyeron y no confiaron en el Señor. Entonces el Señor Jesús viene y dice, hey, el que cree tiene vida eterna, yo soy el pan. El Señor es el pan. ¿Qué tenemos que hacer con él? Creerle. Esta es la obra de Dios. Le preguntaron a los fariseos, Señor, ¿y qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. ¿Quién es el que ha enviado? ¿Qué representa para nosotros? En esta explicación, lo que él dijo, yo soy el pan de la vida. Este es el pan que descendió del cielo. Dios el Padre nos envió al Señor Jesús. Él es el pan. ¿Para qué? Para que nosotros le creamos. Salmo 78, usted lo puede leer. En el verso 22 dice, porque no creyeron ni confiaron en su salvación,
Y en el verso 32 termina y le dice, a pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nos esté dando el Señor su palabra? De que haya venido el Señor Jesús, que es el maná vivo, el pan de vida, que nosotros le creamos. Pero a pesar, dice el pueblo de Israel, y eso es lo que tenemos que aprender, esa es la nota que debemos de tomar, como dice Corintios 10, que ellos no confiaron y no creyeron a pesar de todo. Es decir, mirando cómo el Señor los rescató, cómo el Señor les daba agua, cómo les mandaba el maná, cómo les daba fuerza para pelear con sus enemigos y vencerlos en el desierto. A pesar de eso, de que les dio agua, hermano, de la roca, una cosa maravillosa. Imagínense que de la roca salió agua. Y a pesar de eso, dice que no le creyeron al Señor. Entonces, para llegar a tomar el vino, el Señor dice, te voy a dar mi maná. Amén, dice uno, lo recibo. Pero si usted está recibiendo el maná, ¿sabe qué se va a notar? Porque usted le va a empezar a creer al Señor. La fe viene por el oír, ¿verdad? Pero el oír, ¿qué? La palabra del Señor, el maná. Entonces el maná el Señor nos lo da para producir en nosotros fe. Pero este pueblo de Salmo 78, 22 y usted lee en adelante hasta el 32, no confiaron en el Señor, no creyeron. De nada sirvió que les dieran el pan. Mire cómo dice Hebreos 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, refiriéndose a Israel. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. Mire, el maná que les dieron no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces, ¿por qué no hizo la obra el Señor en ellos? ¿Por qué fueron reprobados y quedaron en el desierto toda la vida y ahí murió la mayoría? Porque no dejaron que la palabra hiciera la obra en ellos. Nunca recibieron fe. Y sin fe no se puede, porque la vida espiritual cuando uno llega a Canaán es una vida de fe. Ese es el evangelio. Lo sacan a uno del desierto, de Egipto, del mundo, y el Señor dice, yo te quiero hacer una persona espiritual. Y por eso es que todo cristiano pasa por un desierto. Porque en el desierto el Señor quiere hacernos depender de su palabra. Pero ¿cuántos cristianos, por lo que le decía al principio, por falsos ministros, por ministros desviados, por ministros codiciosos, que los tienen pensando, haciéndoles creer que el evangelio es un show de alabanza, de luces, de danza, de coreografía, y la gente no conoce la palabra, y se nota porque están en el desierto dando vueltas y vueltas, y ellos aprovechándose de los ignorantes, dando vueltas y vueltas en el desierto. Pero para eso no nos llamó el Señor. El Señor quiere que nosotros alcancemos la vida espiritual, y para eso necesitamos ir a la palabra, porque ese es el maná que nos va a producir fe. Y cuando nosotros tengamos fe, vamos a probar la prueba y vamos entonces a llegar a Canaán, a la vida espiritual y a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Mire cómo dice el Señor aquí, le voy a leer en Números 13:1. Eso fue cuando lo mandó el Señor a los espías por boca de Moisés o por mano de Moisés. Y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. ¿Se recuerdan? Mandaron los 12. Mira el verso 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Mire Josué y Caleb, a ellos sí les produjo el maná, les produjo fe. Por eso es que había un espíritu diferente, un espíritu de verdad, pero en primera de Juan dice que hay un espíritu de error. Nunca le produce fe a la gente. La gente piensa que cree, pero uno se engaña a veces y por eso el Señor le manda la prueba. Por eso dice la prueba de la fe. Si usted cree que cree, entonces el Señor le va a poner una prueba. Y cuando usted sea reprobado, cuando uno está dando vueltas en la misma situación, es que no tiene fe. Y entonces la respuesta es, el maná no ha hecho la obra en nosotros. Pero en esto sí hizo la obra. Pero mira el verso 31. Pero los hombres que habían subido con él, los otros 10, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿qué pasó con los otros 10? No les produjo fe el maná. ¿Y qué hizo el pueblo? Creerle a esos 10 que dieron un falso testimonio porque dijeron, no vamos a poder. Cuando uno tiene aquellas cosas, yo no voy a poder. No, yo no voy a salir de esta. O busca soluciones, como vimos en el estudio anterior, soluciones de sabiduría humana, soluciones de sabiduría carnal. Cuando uno busca la salida fácil, que es lo que el enemigo hace para hacerlo caer a uno, entonces uno pierde y es reprobado, y entonces el Señor no se agrada. ¿Por qué? Porque sin fe
es imposible agradar al Señor. Por eso es que la vida espiritual, el fundamento es por la fe. Por eso Pablo dice en Romanos 1:17, hey, en el Evangelio de Dios, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso es fundamental. Pero la fe viene por el oír la palabra. Entonces, antes de que nos den el vino, que son la vida espiritual, el gozo, hermano, de ser dirigido por el Señor, de ver cómo la gracia del Señor puede hacer que nosotros tengamos todo lo suficiente en todas las cosas, que tengamos un matrimonio feliz y gozoso, que tengamos hijos, hermano, criados en la disciplina y en el temor del Señor, que podamos estar como Dios quiere. Ese gozo, ese vino, solo se alcanza si dejamos que el maná haga la obra en nosotros. Entonces sigamos leyendo. El maná ya le dije que es la palabra. Mire cómo dice Pablo a los de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Pero mire, la recibiste con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Mire, ellos recibieron la palabra y la palabra del Señor resonó por todo el lugar. Pero mire cómo dice, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. Entonces, note cómo la iglesia de Tesalónica la alaba el apóstol Pablo diciendo, ella es notorio en todos lados, cómo resuena su palabra. Pero hermanos, ahora ¿qué es lo que resuena? ¿Qué es notorio en los ministerios? Los grupos musicales, los grupos de danza, hermano, y un montón de cosas que no son nuevo testamentarias y que no son el énfasis para nosotros, la iglesia. El énfasis para nosotros es la palabra y la fe, porque la palabra trae la fe y el evangelio es un camino de fe, no es un camino de músicos, no es un camino de danzarines. No se ofenda conmigo, yo no estoy diciendo que eso es malo. Más adelante vamos a estudiar con detalle cómo es la música que al Señor le gusta y si la danza tiene que ser el énfasis en una congregación. Claro que no. El énfasis es ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Enseñándoles mi palabra, todo lo que yo les enseñé a ustedes, porque solo la palabra hace la obra en nosotros. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste no como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual, miren, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces, ¿qué hace la obra en nosotros? La palabra del Señor. ¿Qué necesitamos entonces entender? Que hay un proceso que Dios quiere formarnos y por eso somos llevados a la prueba de nuestra fe. Pero si nosotros no entendemos eso, solo vamos a ver de largo Canaán. El vino, esa vida espiritual, esa vida, como le digo, que representa el gozo. El Señor dice, yo vine para que tengan vida. Mire, vida y vida en abundancia, son dos cosas. Las dijo cerquitas, pero son separadas. Yo vine para que tengan vida. Cuando usted recibe al Señor, usted tiene vida. Y vida en abundancia. Entre la vida y la abundancia, la vida se la dieron en Egipto. Y la vida en abundancia se la van a dar en Canaán. ¿Y qué hay entre estos dos puntos? Un desierto que hay que pasar, una prueba que hay que aprobar, una prueba de fe. ¿Pero qué necesitamos? Sin maná, sin pan, no hay vino. No vamos a participar del vino, de las bendiciones, del gozo, de lo que Dios tiene para nosotros, a menos que aprendamos a que el maná, es decir, la palabra del Señor, la vida del Señor, haga su obra en nosotros. ¿Se recuerda que dijo Pablo en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, la palabra viviente vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿en qué consiste, hermano, para que nosotros aprendamos a pasar la prueba? A que aprendamos a depender de la palabra, que dejemos que la palabra haga la obra en nosotros. Solo déjenme decirle una cosa más que tengo aquí, porque eso es fundamental, si no, vamos a estar dando vueltas y vueltas en las mismas cosas. Tenemos que ser aprobados. Mire, no, ese no es el que le quiero leer. Juan 20:29. Jesús les dijo, ¿por qué? Porque me habéis visto, habéis creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Mire lo que le quiero mencionar. Hay gente que viendo no cree. Es decir, aquí, eso fue el pueblo de Israel.
Dice en el Salmo 78, en el 22 y en el 32, a pesar de ver las maravillas del Señor, no le creyeron. Gente que está viendo cómo todas las palabras proféticas del Señor se están cumpliendo en nuestros ojos. Cómo todos los acontecimientos mundiales están apuntando a que el Señor ya viene. Y dicen, sí, hermano, lo estamos esperando. Pero no están creyéndole a la palabra. No están dejando que la palabra haga la obra. ¿Por qué? Porque siempre hay debilidad, no hay fortaleza. Debilidad tiene que haber de la carne, pero fortaleza espiritual por la fe. Y mire, el primer grupo, los que viendo no creen, esos son incrédulos. Van a estar siempre en el desierto. El segundo grupo, esos son como Tomás, ¿se acuerdan? Dijo Tomás, cuando vio al Señor resucitado, ahí creyó. Mire, todavía hay esperanza porque viendo por lo menos creen. El primer grupo ni viendo creen. Pero este segundo grupo por lo menos viendo creen. Pero ¿cuáles son los dichosos? Lo que el Señor dijo. Los que creen sin haber visto. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el nivel que tenemos que creer. ¿Pero cuándo, hermano? Cuando dejemos que la palabra haga su obra en nosotros. Mire, Abraham, hermano, al principio nos dio un ejemplo, lastimosamente falló. Al principio él no creyó a la palabra, no esperó la palabra. Por eso dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que empezamos a esperar en el Señor. Nuestra fe se empieza a aumentar. No es que la paciencia, que la paciencia nos va a dejar y que nosotros nos desesperamos. No, al contrario, como hay tal certeza, el tiempo solo sirve para ir aumentando nuestra fe. Pero Abraham, cuando no le creyó al Señor al principio, tomó una salida fácil y salió y se metió con Agar. Ya lo hemos explicado. Gente que está en una situación económica y el Señor quiere que actúes en fe. ¿Y qué hace? Ir a buscar un préstamo, ir a buscar doble trabajo, irte para los Estados Unidos. Solo eso revela que no le has creído al Señor. ¿Por qué? Porque si piensas que depende tu provisión, tu gozo, tu Canaán, si piensas que depende de estar en Estados Unidos o de estar en tal empresa o de estar en tal forma, entonces no has entendido que el mundo, el que el Señor nos llamó es un camino de fe, un mundo espiritual. No importa dónde estés, cuando seas aprobado, ahí te va a bendecir el Señor. Aunque sea un palo que tengas como Moisés, con ese palo, cuando le creyó al Señor, hizo maravillas, ¿verdad? Pero si no, entonces vamos a estar dando vueltas y vueltas y engañándonos como Abraham al principio. Este es mi Ismael. Y tal vez tu casa, que es una esclavitud para pagarla, tal vez el carro que sacaste prestado, tal vez un montón de cosas que estás engalanado, endeudado. ¿Por qué? Porque no le has creído al Señor, porque has utilizado procedimientos humanos y sabiduría humana. Entonces el pan no está haciendo la obra en tu vida. El pan, dice la palabra de Dios, dice que las cosas de Dios al hombre natural le son locura. Es decir, este camino de fe es una locura. Dice que para los judíos esto es una locura. Para los griegos que son sabios, esto es una ofensa. Esto les parece una tontera lo que nosotros decimos. Pero para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, dice, esto es poder de Dios. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces Abraham después volvió a la fe, y eso es lo que nos dice Romanos 4. Dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pero mire, sabiendo que Dios era poderoso para cumplir lo que le había prometido. Entonces cuando él ya empezó a dejar que la palabra de Dios hiciera su obra, se empezó a fortalecer. No, Dios es fiel, Dios no va a mentir, lo que él prometió, él es poderoso para cumplirlo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que el hermano nos quiere enseñar, que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que el Señor ha prometido en Cristo, dice, es sí y es amén. Pero como no conocemos, dice en Romanos, pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pero entonces, hermano, pero si no hay un montón de predicadores. Sí, predicadores, pero no de la palabra. Porque si estuvieran predicando la palabra, usted tendría una vida llena de fe. Porque la palabra verdadera, cuando es expuesta, por eso le hablé hace un poco en el apóstol Pablo, como decía en 1 Corintios capítulo 1, cuando él llega a la iglesia de Corinto, les dice, mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría, no fueron con palabras elocuentes. ¿Se recuerda que hablamos en el tema de palabra integral o palabra refinada? Ahora los predicadores de palabra refinada le quitan la fe, pero Pablo no, palabra integral. Yo les dije, yo no les vine a hablar bonito, ¿para qué? Para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Entonces cuando se predica la palabra de Dios tal como ella es, ¿sabe qué produce en uno? Fe.
pero no la emoción, como ya vimos también en el tema de la parábola del sembrador, no la emoción del momento que uno dice, ay sí, yo le creo al Señor, yo voy a esperar en el Señor. No, no, la prueba siempre va a venir y ahí se va a ver si le creímos al Señor. Eso es lo que le quería compartirte, hermano. ¿Cómo debemos de tomar nota para llegar a Canaán, para ser aprobados? Tenemos que dejar que el maná, el pan, la palabra, haga la obra en nosotros. ¿Cuál obra, hermano? De producirnos fe. Pero ¿cómo? Tenemos que ir a la palabra, aprenderla, a exponernos a ella, a leerla. Y ella nos va a llenar de fe. Y cuando ella nos llene de fe, entonces cuando venga la prueba, vamos a ser aprobados. No vamos a fallar como falló Abraham al principio, o tal vez hemos fallado todos. Pero la segunda ya aprobó, porque vamos a estar, esa prueba va a haber producido en nosotros, como dijo Santiago, paciencia, perseverancia. Y la perseverancia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos, completos, cabales, dice, y que no le falte nada. ¿Y que no le falte nada? Vamos a llegar a Canaán, a la vida espiritual, a la vida donde todas las cosas van a ser añadidas. Lo que ocupamos, el Señor lo va a añadir. Por eso necesitamos aprender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en la prueba y cómo ser aprobados. En el siguiente estudio vamos a continuar profundizando un poco más sobre algunos detalles adicionales en medio de la prueba, para que no nos pase como les pasó a ellos y que sí nosotros podamos alcanzar la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu tiempo.